quiero concluir algunos pensamientos, obviamente no míos, basándome en los principios de la palabra de Dios, de cuál debe ser nuestra postura y cuál debe ser, lo dije mal, postura no, nuestro deber como hijos de Dios en esta etapa de transición que estamos viviendo gubernamental. Ya sabemos quién va a suceder a Enrique Peña Nieto, nuestro actual presidente. Así es que estamos en una etapa muy importante que va a definir, yo diría, los próximos 40 años de nuestra nación, ¿sí? Así es que debemos de ser muy entendidos, y alguien que es entendido es intercesor. ¿Cómo nosotros mostramos como pueblo de Dios que tenemos entendimiento y sabemos aportar a lo que está sucediendo en nuestra nación? Con oración. Y tenemos que entender que los gobernantes, tal cual hablé hace 8 y aún 15 días, son puestos por Dios. Eso lo dice la Escritura. Romanos 13 lo dice muy claro, y nosotros tenemos que orar por ellos. Pablo en 1 Timoteo nos dice que hagamos oraciones y rogativas para que los que están en eminencia, nuestros gobernantes, tengan luz del Señor, y a través de ello tengamos el fruto nosotros como hijos de Dios y como nación de vivir quieta y reposadamente. Ahora, tenemos que ubicarnos. Un gobernante sencillamente es una persona común, corriente, como tú y como yo, pero tienen una peculiaridad, una característica: son ungidos de Dios para gobernar. Y antes que de avanzar, quiero aclarar esto: ungidos no solamente es algo que está reservado al pueblo de Dios o dentro del reino de Dios. Un ungido es un señalado para una tarea específica, en una temporada específica, que eso hace que tenga una gracia especial. Eso es un ungido. Por ejemplo, tú y yo somos ungidos del Señor. Yo sé que algunos solteros son más urgidos del Señor que ungidos, y algunas ungidas más urgidas del Señor. No, ungidos, señalado, escogido para una tarea específica, en una temporada específica, y eso desata una gracia necesaria para los resultados que Dios espera. Nosotros, la iglesia, somos ungidos del Señor. Tú y yo como cuerpo de Cristo somos ungidos de Dios, señalados por Dios para cambiar el ambiente de una nación y para traer a la gente que no conoce de Jesús del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Somos escogidos por Dios. Dentro de la casa de Dios, Dios unge a personas para tareas específicas. Dios unge músicos, Dios unge a los ingenieros de audio, Dios unge a la gente que son artistas dentro de la iglesia, Dios unge con capacidades y dones naturales, Dios unge con capacidades de maestros, de evangelistas, de pastores. Dios nos da, todos tenemos dones naturales que vienen del Padre, y todos tenemos dones del Espíritu Santo. Esa es la unción que Dios nos ha dado. O sea, tú no eres un accidente, y tú no debieras ser, ni nadie debiéramos ser, un observador de cómo Dios manifiesta su gracia a través de otros. No. Dios te ungió y Dios te llamó. Entonces, de igual forma, un gobernante simplemente es un ungido, un señalado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Se acabó. Acuérdense, cuando Dios unge a alguien, cuando Dios escoge a alguien, no es que vio algo, es que Dios lo tomó para meter algo de él. O sea, así funciona, que Dios escoja a alguien. Y a los gobernantes Dios los ungió.
Simplemente les dio sobrenaturalmente, providencialmente y soberanamente una tarea para que nos presidan en el gobierno, ya sea nuestro presidente, ya sean nuestros senadores, nuestros diputados, gobernadores, alcaldes y todos los que estén en una esfera gubernamental. Dios los ungió para ello. El tema es que lo entiendan, que lo admitan y que naveguen de acuerdo al corazón de Dios. Ya están ungidos, ya están escogidos. Dios usa vías, Dios usa la democracia para ello. Dios usa en la iglesia la teocracia. Ahora, eso no nos garantiza que las cosas saldrán bien. Lo que sí va a garantizar que las cosas funcionen como Dios quiere que funcionen es que nuestros gobernantes, lo vuelvo a repetir, admitan, que entiendan y que inclinen su corazón hacia el Señor. ¿Está bien? Amén. Salmo 2. He titulado por eso la meditación Gobernantes entendidos. Y vamos a ver el contraste entre gobernantes que no entienden que Dios los puso ahí, para qué Dios los puso, y gobernantes que simplemente abren su corazón y lo entienden y navegan en los propósitos de Dios y terminan sirviendo y dando fruto para lo que Dios les ha señalado, escogido y ungido, como quiera decirlo usted. Salmo 1, usaré la NTV. Dice así: ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Está hablando David aquí. Noten bien. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos. Pero esta batalla de los gobernantes, ¿en contra de quién es? Contra el Señor y contra su ungido, contra Dios y contra Cristo mismo y su reino. Este versículo 2 nos está hablando de una conspiración de reyes, de gobiernos, de una agenda mundial gubernamental que tiene un tinte y una característica. Están uniéndose y están opuestos a los principios del reino de Dios. Por eso hace 15 días mi labor como pastor era decirte: no podemos votar visceralmente, sino bajo principios. Y por quien hayas votado, haya ganado o no, eso no es lo que nos debe alegrar. Lo que nos debe alegrar es que nosotros tenemos la autoridad en oración de provocar el milagro, que Dios toque el corazón de quien nos va a presidir, de quienes nos van a presidir como gobernantes. Entonces aquí hay una conspiración, hay una guerra, pero el enemigo de los gobernantes es quien les puso como gobernantes. Qué extraño, qué tonto. Y miren lo que dicen y cuál es la filosofía de esta guerra contra Dios y contra Cristo. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. ¿Cuál es la agenda mundial de muchos gobernantes? No de todos, pero sí puedo decir de la mayoría. Quitémonos las ligaduras de Dios, quitémonos las cadenas que Dios da, liberémonos de ser esclavos de Dios. Ellos lo ven como esclavos, nosotros le llamamos a eso ser discípulos. No quieren ser discípulos del Señor, quieren romper la ligadura. Y esa ligadura es lo que dice este libro, lo que marca los principios, los valores que traza la santa y milagrosa palabra de Dios. Que en guardar esta palabra, dice la Biblia, hay grande galardón. Que es sabio, según el Salmo 19, la segunda parte, y todo el Salmo 119. No existe gente más entendida y más sabia en el planeta Tierra que aquellos que aman esta escritura, no religiosamente, sino que nos doblamos entendiendo que este es el camino, la verdad y la vida. Entonces tienen la agenda de decir: liberémonos de ser esclavos de Dios. Si Dios dice
Y expliqué hace 15 días lo que Dios dice. Por eso somos pro vida, porque Dios es el autor de la vida y Él es la vida y Él le da propósito a la vida. Nosotros, les dije, no podríamos votar por un partido que permite, que tolera abiertamente o desentendidamente una agenda de abortos. Y esa agenda es: rompámonos las ligaduras. Y se comienzan a tomar pretextos como no, la mujer tiene derecho. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. No me meto en asuntos específicos de excepciones como una violación. Ahí sí no me meto. Lo demás, ¿qué dice la Biblia? No qué digo yo. Entonces, toda esa agenda, el matrimonio igualitario, es: liberémonos de ser esclavos de Dios, rompamos cadenas. Y esa es la agenda de los gobernantes que se ponen, Dios los pone y se ponen a pelear todavía en contra de sus principios, en vez de adaptarse a los principios de quien les puso. De eso trata el Salmo 2. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero noten muy bien, versículo 4. Pero el que gobierna en el cielo se pondrá nervioso, Dios, y no sabrá qué hacer. ¿Así dice ese versículo? No, miren lo que dice: pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo a los gobernantes que están en contra de sus principios. Los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi santo monte, refiriéndose a Cristo y su reino y su palabra. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo. Esto es lo que dice el rey, el hijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y miren lo que le dice: solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Y luego dice: los quebrarás con vara de hierro y los harás pedazos como si fueran ollas de barro. Este versículo habla de cómo Dios le da autoridad a Cristo, que en el momento que Él quiera, gobernantes que Dios puso, que Dios ungió para que fueran gobernantes, pero que están en contra de quien los puso, de sus principios, Dios dice: los vas a quebrar con vara de hierro, los vas a desmenuzar como una olla de barro, les vas a dar en la torre. Es lo que dice la Biblia. Versículo 10. Ahora bien, ustedes, reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos aquellos que se refugian en Él, en el Hijo, en su salvación. Este salmo, en todas las naciones que dicen ser cristianas, este salmo debería, el día en que toma posesión todo presidente, todo gobernante, le debieran explicar. Debería de haber un tiempo en que a todos los gobernantes viniera alguien entendido y les explicara antes de tomar posesión este Salmo 2, para que no hagan lo que sugieren o lo que piensan, sino que aprendan que si no se someten a Dios, ellos se meterán en problemas y por ende meterán en problemas a una nación. Ese salmo se les debería declarar. ¿Qué hacen los gobernantes comúnmente? Van a orarle a quién sabe quién, a San Juan de las Tunas, a San Alejandro de Atocha, a San Roger de Atotonilco, a San Misael de Coatza.
y le van a orar a todo mundo, pero no van a buscar a Dios. Se van a hacer una limpia, adoran, se postran ante un ídolo y no tienen entendimiento. Deberían de doblar rodilla como hizo Salomón e invocar al nombre del Señor y pedir el poder del Espíritu y de sabiduría. Pero noten muy bien, no el hecho, yo tengo alegría del ambiente de paz que hay en la nación. Estoy muy contento con que hubo paz, con que podemos decir que fueron unas elecciones limpias y democráticas, y yo doy gracias y gloria a Dios por ello, y estamos contentos por ello. Pero es el fruto también de la oración del pueblo de Dios. Y muchos de ustedes que fueron funcionarios de casilla se pudieron dar cuenta que había paz, tranquilidad y respeto. Justicia, paz y gozo es el reino de Dios. Y ese ambiente se permeó en el ambiente. Ahora, dice más aquí. ¿Por qué los pueblos, dice, piensan cosas vanas? En España hay 2 columnas monumentales que fueron erigidas en el pasado. Y les voy a leer lo que dice en esas 2 columnas en España. Están dedicadas al emperador César Augusto. Estamos hablando de 2000 años. De 2000 años. Y noten bien esas 2 columnas que levantaron en España, lo que decía cada una. A Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto. Así se llamaba César Augusto. Si le quiere poner a su hijo Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, ahí le paso el apunte. Y miren lo que decían estas columnas. A César Augusto, por haber extendido el imperio romano, él fue emperador romano. Le están alabando por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos, que trajo la ruina de la república. Lo están alabando porque se supone que él extinguió a los cristianos, porque los cristianos arruinaban la república. Y en el otro monumento, en la otra columna monumental, dice así: a Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, por haber adoptado a Galerio en el este, por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. Tenemos aquí un monumento erigido por el paganismo sobre la tumba de su enemigo vencido, según ellos. Pero en esto, el pueblo, como dice el Salmo, ¿por qué piensan cosas vanas? Pensaban que Cristo era una superstición y que la habían extinguido, y pensaban que Cristo sencillamente arruinaba, y Cristo no arruina, Cristo restaura. Pensaban cosas vanas. Escuchen bien, ni en España ni en parte alguna puede señalarse la tumba del cristianismo. No existe la tumba del cristianismo, porque los vivos no tenemos tumbas. El cristianismo no se va a acabar nunca. Podríamos ser perseguidos. Siempre hemos sido perseguidos, señalados, menospreciados, pero siempre hemos prevalecido y siempre hemos demostrado que a quien seguimos, amamos, adoramos y predicamos es el Salvador del mundo, y sigue teniendo el control sobre toda la tierra y sobre todas las naciones y sobre todos los gobernantes. Dele gloria a Dios, apláudele al Señor. Él es digno de ser exaltado. Aleluya. Quisiera que leyéramos otra vez el Salmo 2, versículo 5, y luego el versículo 9. El Salmo 2, versículo 5 dice así: después los reprende con su enojo, los aterroriza con su intensa furia. ¿A quiénes? A los gobernantes que no se quieren someter a Dios y a sus principios. El 9:
las quebrarás con vara de hierro. Habla de las naciones que se rebelan a Dios y a su palabra, y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Le quiero leer este apunte de William Plumer del siglo antepasado. Él hizo esta compilación y nos da este dato. Escuche bien. Es fácil para Dios destruir a sus enemigos. De los 30 emperadores romanos, gobernadores de provincias y otras personas con cargos elevados que se distinguieron por su celo y malicia en perseguir a los cristianos primitivos, escuche bien este dato. Uno de ellos se volvió loco después de cometer una crueldad terrible. A otro le dio muerte su propio hijo. Uno se volvió ciego. A otro se le salieron los ojos de la cabeza. Otro murió ahogado, otro estrangulado. Uno murió en la cautividad abyecta, otro cayó muerto. Otro murió de una enfermedad asquerosa, de modo que sus médicos tuvieron que darle muerte porque no era posible resistir el hedor que llenaba la habitación. 2 se suicidaron, un tercero lo intentó, pero tuvo que pedir ayuda para poder hacerlo. 5 fueron asesinados por sus siervos u otros. 5 murieron en circunstancias de extremo sufrimiento, varios de ellos de complicaciones de enfermedades. 8 murieron en batalla o después de haber caído prisioneros. Entre ellos se hallaba Juliano el apóstata. En los días de su prosperidad se dice que amenazó con una espada al cielo, desafiando al Hijo de Dios, a quien llamaba despectivamente el Galileo. Pero cuando fue herido en una batalla y vio que todo había terminado para él, echó un grumo de su propia sangre al aire y exclamó: has vencido, Galileo. Y todo este dato nos recuerda la realidad del Salmo 2, que Dios se va a reír de los gobernantes que no admiten su reino, que piensan que pueden gobernar bajo sus ideas y que sus ideas son mejores que los pensamientos de Dios. Cuidado. Por eso en esta siguiente etapa nuestra responsabilidad es: Señor, ya definiste, ya nos mostraste, democráticamente usaste la democracia para nosotros escoger quién nos habría, y tú escogiste por tu designio quién va a ser nuestro presidente. Sabemos que el licenciado López Obrador. ¿Eso da garantía? ¿Sus propuestas dan garantía? No. Que él esté bajo el reino de Dios, que él sea un hombre humilde en la presencia de Dios, creo que manifiesta una humildad. Y yo sí rescato y me caen muy bien muchos actos me gustan algunas cosas de él, pero tengo que admitir algo: para mí eso no da una garantía. Mi oración por él, por su esposa, por su gabinete, por los representantes en las cámaras, es que cada uno de ellos entienda que Dios los puso ahí. ¿Para qué Dios los puso? Que no sean Nabucodonosores, como hablamos hace 8 días, ni Belsasares, pero que sean gente conforme al corazón de Dios, que sean gente que dobla su rodilla delante de Dios. Yo no estoy hablando que asistan a la iglesia. Hay presidentes en Guatemala que hasta hicieron teología, asistían a la iglesia, levantaron las manos, hablaban en lenguas, pero resultaron unos ladrones sinvergüenzas. Eso no es garantía. Yo hablo de que sean tocados sus corazones, inspirados sus corazones, inconsciente o conscientemente, bajo el poder del Espíritu, y que ellos queden influenciados por el poder de Dios, para que ellos gobiernen en justicia, con rectitud. Y como dice la Biblia de David, él perseguía la equidad y el juicio. Y necesitamos no solamente que nuestro presidente sea buena onda, necesitamos que los senadores, los diputados, los gobernadores, los alcaldes lo sean también.
Que estén puestos allí por Dios no garantiza que harán la voluntad de Dios, porque el Salmo 2 nos lo está demostrando. Dios pone los gobernantes y ya que están gobernando, hacen conspiraciones para quitarse el yugo de la palabra de Dios y establecen una agenda humanista y contraria a los principios del reino de Dios. Y es allí donde nosotros, el pueblo de Dios, seguiremos orando, seguiremos clamando, no nos vamos a cansar, como está escrito en Isaías 62: los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca México y lo ponga por alabanza en la tierra. No dice que hagamos tregua cuando ya sabemos que nos va a gobernar un nuevo presidente. Bienvenido, nos sometemos y oraremos, pero vamos a orar incansablemente hasta ver la gloria de Dios. Y en la oración del pueblo de Dios continua, entendida, responsable, que puede provocar que los corazones de los que nos presiden en el gobierno, consciente o inconscientemente, terminen funcionando para los propósitos de Dios. La gente que dice: ay, tengo descanso, ya la hicimos. Ay, va a haber un cambio. Si oramos, sí. Solo hubo una sucesión. Solo llegó un gobernante que tiene un perfil y unas ideas diferentes, bien intencionadas. La ejecución es lo importante. El romance va a pasar. Necesitamos orar que Dios los unja. Necesitamos orar que esas intenciones puedan estar bajo la guianza, el poder, la sabiduría y la gracia del Espíritu Santo. Que ellos reconozcan que, como Nabucodonosor, cuando regresó de ser un hombre bestia, un rey bestia, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Que estén bajo el poder de Dios. Quiero leer un comentario que hace Spurgeon. Ojalá que los hombres sirvieran a Dios con la mitad del cuidado y tesón con que sus enemigos atacan su reino astutamente. Los pecadores son sagaces en esto, y los santos, refiriéndose a nosotros, su iglesia, son lentos y torpes. Sin embargo, les decía, el Señor en su soberanía ha tomado en el pasado y sigue tomando en esta época gobernantes para sus propósitos. En su momento les hablé de Angela Merkel, esta mujer que ha bendecido la nación de Alemania en los últimos años y ha puesto esa nación en alto. ¿Quién es ella? Hija de un pastor, cristiana, temerosa de Dios, llena del Espíritu Santo, con una preparación secular espectacular, un don de una mente genio brillante. Pero ella decidió en su momento, dijo: si yo voy a gobernar, y ella sabía que iba para allá por su llamado, también hizo una licenciatura en teología y sometió sus pensamientos a la palabra de Dios y gobierna con sabiduría y equidad, porque tiene un fundamento en el temor del Señor y no está buscando cómo romper la relación con Dios. Al contrario, en vez de quitarse la ligadura de Dios, se agarra más de Dios. A lo mejor no la vas a ver en una iglesia, aunque lo hace, asiste a una iglesia cuando puede, pero siempre la vas a ver dependiente de Dios, y sus tendencias políticas siempre tienen una esencia cristiana, principios del reino.
Ustedes saben a cuánta gente ella, obviamente no ella nada más, con todos sus aliados en el parlamento, que eso le ha costado, le está costando. Le está costando que se acabó su gobierno casi. Pero ¿sabes qué hizo? En años atrás recibió a 1,000,000 de turcos, de inmigrantes, de esas familias sirias pobres que salían huyendo. Ella decretó una ley y recibieron legalmente a 1,000,000. ¿No es tener el corazón de Cristo eso? Todo lo opuesto acá al vecino. ¿Quién movió el corazón de esta mujer? Dios. ¿Con quién se puso de acuerdo? Con sus cámaras, con sus secretarios, con sus cercanos, o como se les llame en Alemania. ¿Y quién fue quien movió inconscientemente esa ley a favor del pobre y del necesitado? ¿Quién? Dios. Ellos dijeron: somos un país tan bendecido, somos un país rico, millonario, multimillonario. ¿Por qué no vamos a ayudar a esa gente que está tan pobre y que se están muriendo de hambre? Y lo hicieron. Ahora sugieren los adversarios que se equivocó, que se excedió, y ahí yo no me meto el rollo de ellos en su nación, pero yo admiro a esa mujer. Quisiera que leyéramos Esdras capítulo 1. Me quedan poquitos minutos y nos dará tiempo. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Nabucodonosor ya murió, su hijo Belsasar, ya saben lo que pasó, hace 8 días lo vimos. Y entonces vienen y se cumple la palabra profética, si no me equivoco, Jeremías 24, 25. ¿Y qué sucede? Viene la caída y se le quita el dominio a la nación de a los babilonios, y ahora los babilonios quedan bajo los persas. Y el rey de los persas es Ciro, lo equivalente ahora a Irán. Es Ciro. Pero este rey dice que fue despertado por Dios. ¿Para qué fue despertado? El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, miren lo que dijo en el 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Eso en su primer año de reinado: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Wow. Está reconociendo que el gran dominio de Nabucodonosor, de Belsasar, que todo el imperio babilónico, que ahora él lo ha conquistado y él es el rey, dice: todo lo que he conquistado no es por mí, Dios me lo ha dado. Ahí empezó bien. Y porque entiende eso, mire lo que dice: me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Ningún gobernante, o más bien todo gobernante que entiende quién le puso, se somete a la voz de Dios para decir: ¿qué quieres que haga, Señor? Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y ahí no se trata de edificar casa. Hay muchos que dicen: ay, ese presidente municipal es bien buena onda, ay, ese diputado es bien buena gente, nos regaló 1 tonelada de varilla para la iglesia. Las toneladas de varilla, de cemento y todo el dinero para los proyectos de Dios no tiene que salir de la bolsa de nuestros gobernantes. Es de los santos entendidos de Dios, que nos hacemos responsables para que haya abundancia en la casa, con diezmos y con ofrendas. Quien haya entre vosotros de su pueblo. Entonces quiero hacer énfasis en esto. Levantar el templo no era levantar:
Ay, mira qué bonito quedó el templo. No, 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 no. Levantar el templo tenía una connotación más profunda. Era volver a ofrecer sacrificios y adoración a Dios. Era que otra vez las naciones vinieran, se reclutaran para adorar, conocer y profundizar en el conocimiento del único Dios verdadero y rendirle honor, rendir ofrendas, escuchar la ley del Señor, regresar a sus naciones influenciados por la ley del Señor, convertidos al único Dios del cielo y de la tierra. Y para eso se necesitaba volver a levantar el templo. Pero en sí el templo no era lo importante, sino lo que sucedía en el templo y lo que se llevaban después de ir al templo. Y no cambian las cosas. Es importante que estamos reunidos. Es más importante lo que te llevas después de la reunión. Hola. Avanzo. 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová el Dios de Israel. Él es su Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Pero ¿de dónde es que Ciro, sin ser del pueblo de Dios, sin conocer a Dios, terminó diciendo que Dios le habló y que Dios le llamó? Vayan conmigo y terminamos dando una lectura en Isaías 44 del 26 en adelante. Pon un contexto. Lo que vamos a leer se escribió 220 años antes de que el rey Ciro naciera. 220 años antes. Y dice así la profecía de Isaías: sin embargo, dice Dios, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Dios siempre honra a sus profetas, amén. Por medio de ellos le digo a Jerusalén: este lugar volverá a ser habitado, y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo restauraré todas sus ruinas. Imagínate, Isaías está profetizando sobre Jerusalén cuando Jerusalén es la ciudad más rica y en mayor gloria, y está diciendo: Jerusalén será reedificada. Volteaban los gobernantes, la gente rica, la gente pobre, y decían: ya perdimos al Isaías. Pero Isaías está profetizando para 220 años después. 27. Cuando hable a los ríos y les diga: séquense, se secarán. Esa es la autoridad del Señor. Pero escuchen bien: cuando diga de Ciro: Él es mi pastor, sin falta Él hará lo que yo digo. Él ordenará: reconstruyan Jerusalén, y dirá: restauren el templo. ¿Sí o no? Ciro, rey de Persia, en su primer año de reinado dio esa orden, según Esdras 1 del 1 al 4 que acabamos de leer. Pero eso fue escrito 220 años antes. Dios le llamó a Ciro desde mucho antes que se conocieran siquiera sus abuelos. Ciro, 220 años antes. Versículo 28. Cuando diga de Ciro: Él es mi pastor, sin falta Él hará lo que yo digo. Él ordenará: reconstruyan Jerusalén, y dirá: restauren el templo. 45:1. Esto dice el Señor ¿a quién? Su ungido. Ahora le llama ungido a un sinvergüenza, rey persa, que no tiene idea de nada, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. ¿De dónde agarró el rollo Ciro en Esdras 1:2? Los reinos me los dio Jehová Dios. Cuando alguien le leyó una profecía de él que se escribió 220 años antes de que naciera. Hay una
historia escrita. Esto dice el Señor de Ciro su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. El 2, esto dice el Señor: iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las varas de hierro, las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? O sea, 220 años, ahí te dejo una nota antes de nacer. Es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi nación escogida. Dios toca el corazón de los gobernantes que ni le conocen, que ni tienen idea de él. Dios los toca para favorecer al pueblo de Dios y los proyectos y la agenda del reino de Dios. Y los que tengan una agenda, gobiernos como el Salmo 2, que tengan una agenda en contra de lo que dice este libro, Dios se va a reír de ellos. Y de repente, ¡pac! Yo les dije, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero a mí no me va a sorprender que en los próximos días, en los próximos meses, gobernantes que tienen una agenda en contra del reino de Dios, nos enteremos que murió tal gobernante, que murió tal presidente, que murió, que esto y que el otro. No me sorprende. Que Dios se va a reír y se va a burlar de ellos. Y no hay nada más doloroso que Dios le dé a un gobernante que por su familia y por sus hijos. Está demostrado en la Biblia. Faraón era un duro, un sinvergüenza a los propósitos de Dios. Y Dios le dice entonces la muerte de los primogénitos. Y el primero que murió, el hijo de Faraón, el primogénito de Faraón. Porque no se someten y siempre están pensando cómo ir en contra de Dios. Espero que no haya votado por una agenda en contra de Dios, porque usted tendrá que pedir perdón. Tengo que terminar. Lean luego los siguientes versículos y salto hasta el versículo 13. Vuelve a hablar de quién, de Ciro. Levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Eso es lo que dice Dios. Voy a agarrar un sinvergüenza que ni me conoce y yo voy a guiar sus acciones. Voy a hacer que obre justicia. Él restaurará en mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo sin buscar recompensa. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Una noche Ciro no podía dormir. Y de repente le dice ahí: no puede dormir, rey. No, salió ahí a la terraza a ver las estrellas. ¿Quiere que le preparemos un té ¿cómo se llama ese té que te hace dormir? ¿De qué? De un té de tila. Le dieron un té de tila, no se dormía. Le trajeron el libro vaquero, no se durmió. Y alguien dijo por ahí: yo sé que le va a dormir. Traigan un TCD. Y le traen el TCD y resulta que ese TCD tocaba Isaías 44 y 45. Y dice: ¿por qué me traes eso? Es de los profetas judíos que los tenemos dominados. Sí. ¿Y qué? ¿Sus profetas qué? Pues cada vez que alguien lee a los profetas y la Biblia se queda dormido. Yo creo que usted necesita eso. Y comenzó a leer Isaías 44 y 45 y descubre que el Dios de los judíos hablaba de él 220 años antes, y él lo cree y dice: ahora soy Ciro. Todo esto habla de mí. Tuvo fe. Dice: este es mi propósito, para esto Dios me puso gobernante, para esto soy rey. Y comienza a hacer un movimiento, y por mano de Ciro viene
la liberación profetizada de Jeremías. Después de 70 años los regresaré a Jerusalén. Y ven que pasan 70 años y regresan a Jerusalén por el edicto de un gobernante que dice Dios: ni me conocías, pero yo quise, solo porque se me vino en gana, escogerte para cambiar el curso de una nación. No es por quien queda quien quedó que la nación va a cambiar. Qué ingenuos y qué ignorantes seríamos si lo creemos. Ya lo escogió Dios. Pero cuando Dios escoge gobernantes, Salmo 2, muchos traen una agenda de rebeldía. Isaías 44 y 45, Esdras 1, otros traen una agenda que se humillan y se prestan a Dios. ¿De quién? ¿De qué depende? De la soberanía de Dios. Pero nosotros movemos el corazón de Dios y establecemos su reino perfecto, como es en el cielo, aquí en la tierra, cuando oramos. Por eso oramos. Ponemos nuestra nación en manos de Dios, a nuestros gobernantes, la transición, nuestras familias, nuestras vidas, nuestro destino, nuestra congregación. Todo lo ponemos en oración delante de Dios. La oración no es pérdida de tiempo. La oración es colaboración total para que el reino perfecto de Dios se establezca aquí en la tierra. Bendecimos a nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Dale el privilegio de en estos meses terminar con honor su gestión. Él ha sido muy criticado, muy señalado, Señor, y quizás se lo ha ganado, pero ten misericordia de él y restáurale, sánalo, quita la afrenta, Señor, y la burla y las heridas de tanta burla a su persona. Y oramos por nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Lo bendecimos y queremos pedirte que él y todos los senadores, los diputados, los alcaldes, los gobernadores que han sido electos, que no sean de la banda del Salmo 2, que sean de aquellos, Señor, como Ciro, que comprendió tu voluntad y que se adaptó y se rindió a tus propósitos. Esa es nuestra oración. Los bendecimos y declaramos tu favor y tu paz sobre nuestra nación, en el nombre de Jesús.